Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Hierro y hoy voy a hablar de lo que fue el surgimiento del imperialismo. El imperialismo se comenzó a formar en lo que fueron los años de los siglos XVI en base a los avances en lo que fue la navegación y los armamentos. Ayudaron a posibilitar la colonización de América y lo que fue la ocupación de gran parte de África y Asia. Luego de esto, Gran Bretaña se impuso comercialmente en el mundo. Lo que luego surgió fueron el nuevo imperialismo. El nuevo imperialismo es un grupo reducido de grandes potencias que se impusieron a denominar tanto económicamente como políticamente al mundo, en lo que serían el mundo del resto de los países periféricos, que son quienes le mandan materia prima a los países del primer mundo. Luego los países del primer mundo crean las manufacturas. Estas invasiones a estos países fueron mayormente de un imperialismo formal, ya que fueron invasiones directas y no a través de lo que sería la política o económicamente. Buenas, soy Ignacio Vieira y hoy voy a hablar sobre la colonización de África y la Conferencia de Berlín. En el siglo XIX, el nuevo imperialismo europeo se expandió rápidamente por África a partir de 1870. Potencias como Bélgica, Francia y Gran Bretaña comenzaron a colonizar el continente, impulsadas por la búsqueda de recursos naturales como carbón, cobre y diamantes. La Conferencia de Berlín fue un momento crucial donde 12 naciones europeas establecieron reglas para la división del continente en esferas de influencia. Se proclamó África como una zona de libre comercio, lo que aceleró la carrera por África. Sin embargo, esta colonización fue brutal. El rey Leopoldo II de Bélgica, por ejemplo, impuso condiciones inhumanas en el Congo para la extracción de marfil y caucho. La ideología del hombre blanco justificó este expansionismo presentando a los colonizadores como portadores de una misión civilizatoria a principios del siglo XX. Casi todo el continente estaba bajo control europeo, lo que generó tensiones entre las potencias coloniales. Mi nombre es Nayara Bolini y voy a hablar sobre el imperialismo en Asia. Durante el siglo XIX, Europa sometió económica y militarmente a Asia, introduciendo nuevas tecnologías y formas de gobierno. Este proceso generó descontentos y resistencias en las poblaciones locales. Ahora voy a hablar sobre la joya de la corona británica. La Compañía Británica de las Indias Orientales extendió su dominio sobre la India a mediados del siglo XIX, imponiendo cambios sociales y económicos. La rebelión de los Cicayos en 1857 fue una respuesta al descontento, pero fue sofocada. Después, la corona británica asumió el control directo, manteniendo parte de las tradiciones locales, pero integrando a líderes locales bajo su autoridad. Esto generó tensiones que luego alimentarían movimientos nacionalistas. Francia expandió su presencia en el sudeste asiático desde mediados del siglo XIX, comenzando con la ocupación de Vietnam. Tras vencer resistencias locales, creó la Indochina francesa y presionó al Siam. El proceso implicó el uso de la fuerza militar y diplomacia, así como la imposición de un protectorado. Yo soy Gianela Giorno y voy a hablar de la paz armada. ¿Por qué pasó? La paz armada comenzó en Europa a partir del siglo XIX y del siglo XX. Después de 1871, tras la unificación alemana, el canciller Otto von Bismarck promovió una política exterior cautelosa para evitar guerras y aislar a Francia. Pero cuando el Kaiser Guillermo II asumió el poder, consideró esa política débil y la cambió por una estrategia más agresiva, la Weltpolitik. La Weltpolitik buscaba fortalecer el poder alemán con una gran flota, más ejército e intervenciones internacionales. ¿Por qué fue importante? Los países aumentaron sus ejércitos y se prepararon para una posible guerra. Este desencadenó una carrera armamentista en Europa. Los países aumentaron sus ejércitos y se prepararon para una posible guerra, aunque todavía no estaban listos para una. Se crearon alianzas militares y la desconfianza creció. Alemania se fue quedando aislada mientras otros países como Francia y Rusia se aliaban entre sí. Consecuencias del imperialismo.
El imperialismo marcó el apogeo de Europa como potencia global. Gracias a los beneficios del capitalismo industrial, las potencias europeas invirtieron en todo el mundo. Ferrocarriles, barcos a vapor y telégrafos conectaron regiones lejanas al sistema económico global. Surgió una nueva división del trabajo, las colonias producían materias primas y Europa fabricaba productos industriales. Esto trajo beneficios, pero también profundizó las desigualdades. El imperialismo también impactó la cultura. Las masas adoptaron ideas nacionalistas y coloniales, y también creció el interés por las culturas dominadas. Y así nacieron las primeras miradas antropológicas, muchas veces marcadas por el racismo y el eurocentrismo. Hola, yo soy Larrea Chiara y primero voy a hablar del juego de alianzas. Este comenzó en 1898, ya que Francia y Gran Bretaña tuvieron un conflicto en Sudán, que se resolvió pacíficamente. En 1904 firmaron la Entente Cordiale. En 1907 Rusia se unió formando la Triple Alianza. Alemania quedó aislada y dependía de Austria-Hungría e Italia. El sistema europeo se volvió rígido y cualquier conflicto podía activar alianzas y esto podía desatar guerras. Ahora voy a seguir con el expansionismo estadounidense. Estados Unidos heredó el espíritu expansionista británico avanzado con la conquista del oeste y el desplazamiento hasta México. Se instalaron agricultores y territorios. También buscaron mercados en el Pacífico, luego en el Caribe y por último en Centroamérica. Ahora voy a hablar de la doctrina Monroe. Esta comenzó en 1823. El presidente James Monroe planteó una política que rechazaba la intervención europea en América. Esta fue conocida por la frase América para los americanos. Aunque no se aplicó al inicio, más tarde sirvió para justificar la expansión estadounidense. Destino manifiesto. John Sullivan promovió la idea de que Estados Unidos tenía un destino divino de expandirse y de llevar la democracia a pueblos inferiores. James Polk adoptó esta idea anexando Oregón y partes del territorio mexicano. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gina Abreu, vengo a hablar sobre la independencia de Cuba, la política del garrote, la diplomacia del dólar y la doctrina de Arago. En primer lugar, la independencia de Cuba se dio en 1895 gracias a Martí, que inició la guerra de la independencia cubana. La explosión del acorazado norteamericano Maine fue la excusa para que Estados Unidos declarara la guerra a España, ganando Estados Unidos. Mediante la firma del Tratado de París en 1898, España entregó a Puerto Rico. Cuba pasó a ser una dependencia administrativa de los Estados Unidos hasta 1902, al declararse su constitución, aunque pusieron un agregado, el cual decía que Estados Unidos tenía derecho a ocupar la isla militarmente cuando ellos quisieran, estableciendo una base naval en Guantánamo. Política del garrote. En 1904, el presidente de ese entonces de los Estados Unidos, Roosevelt, introdujo una encomienda donde afirmaba que aquellos países latinoamericanos y del Caribe que estaban bajo el poder de los estadounidenses y se rebelaban serían reprimidos a la fuerza. La doctrina de Drago. En 1902, Gran Bretaña, Alemania e Italia impusieron un bloqueo naval a Venezuela para cobrar su deuda externa. Luis Drago, ministro de Relaciones Exteriores, formuló que no se debería usar la fuerza para el cobro público, sino el arbitraje. La diplomacia del dólar. Es parecida a la política del garrote, solo que en esta no se usa la fuerza, sino que se usa la influencia y el dominio económico.